que es la propuesta de invitados del diputado Rodrigo González, y dos que son informes de la biblioteca solicitados por esta comisión. Uno sobre las estructuras de propiedad de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y el otro sobre la institucionalidad del régimen de inversión de los fondos de pensiones. En todo caso, ambos documentos de la biblioteca se los reenviamos nosotros el viernes pasado a los correos de los diputados. Eso es todo lo que se ha recibido. Muchas gracias, secretaria. Sobre la cuenta, ¿alguna consulta, pregunta? Me señalan que el invitado estaría a punto de ingresar. Sí, lo ingreso, porque está en la lista, en sala de espera, ya acabo de ingresar. Por favor. Bueno, don Carlos Trompen, ¿está en la sala o no? Ahí está. Ahí está, ya, perfecto. ¿Está escuchando? Ya, perfecto. Bueno, quiero presentar a don Carlos Trompen. Él es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Tiene un máster en comunicación en la Escuela Superior de Comercio de París. Ha sido director de extensión de la misma PUC y gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago. Y su especialidad actualmente es docente en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Santiago de Chile. Su especialidad ha sido, digamos, estudios en relación con el sistema financiero y, digamos, la información y difusión. Es autor de varios libros, ha recibido varios premios, tanto en el país como a nivel internacional, por su trabajo en la fundación de la cual él es fundador, que es la Fundación por la Transparencia, y cuyo quehacer ha estado principalmente ubicado en el tema de los temas financieros. Dentro de lo que pude leer, me encontré con que además ha escrito una novela que se llama Poderes Fácticos, y además ha obtenido premios de periodismo en el Instituto de la Empresa de Madrid, de manera que le agradecemos mucho. Sabemos que su tiempo es muy valioso y que haya querido colaborar con nuestra comisión. Le ofrezco la palabra inmediatamente, don Carlos, sobre los temas. Usted conoce, por cierto, el mandato que tiene esta comisión, ha conocido también algunas de las actas en las cuales hemos trabajado, de manera que sabe perfectamente de qué estamos, sobre qué temas estamos investigando. Muchas gracias, señor presidente. Quiero agradecer también a las diputadas y diputados de esta comisión por la invitación tan importante para nosotros como Fundación por la Transparencia. Somos una organización sin fines de lucro que busca contribuir a la democracia facilitando la difusión de información relacionada con estos tópicos que nos convocan al día de hoy. Señor presidente, yo traje una presentación, si me permite, para poder compartirla, para exponer lo que nosotros como fundación hemos encontrado respecto al tema que nos convoca. Parece que ya tengo... Está autorizado para compartir. Muchas gracias, diputado. Bueno, esto que nos trae, que nos reúne, la invitación que me han formulado y la labor que realiza esta comisión es respecto a los casos triangulaciones y Volcom Capital, una problemática pública en torno a la manera como los fondos de inversión canalizan recursos de los fondos de las AFP hacia otras inversiones. Pues bien, vamos a darle un marco general. Hay en el país 124 fondos locales en los que invierten las AFP, los cuales son administrados por 23 sociedades distintas, grupos relevantes de fondos de inversión. Los más conocidos, por cierto, Moneda Asset, que nos reúne, el Grupo Compass, BTG Pactual, y otras de creación más reciente, como la propia Volcom Capital, que vamos a hablar de ella, o Picton, por mencionar algunas, porque son 23 en total, todos los nombres más relevantes de este mercado. Ahora, es un mercado relevante en magnitud, ¿no? Estos fondos manejan recursos confiados por las AFP el último monto informado por la superintendencia de 10.018 millones de dólares, ¿no? Esto es un 4,7% de la totalidad de los fondos previsionales de los chilenos y chilenas.
Y para dar una referencia de lo que estamos hablando, esto hay que tomar en cuenta que las ventas anuales de Codelco están del orden de los 5.000 millones de dólares. El último resultado informado, 5.289 millones. O sea, estos fondos tienen ahorrados una cifra equivalente al doble de las ventas anuales de Codelco. Ahora bien, se ha mencionado también qué relación tiene esto con el presidente de la República como privado, como persona natural, ¿no es cierto?, como inversionista. Esto es, insisto, información pública, transparencia, ¿no es cierto?, la declaración de intereses de cuando era candidato por segunda vez a la presidencia, se registra una inversión del año 2009 en el Fondo Moneda Small Cap, que está involucrado en esta operación, por un monto relativamente, no sé, son 56.000 cuotas equivalentes a 2.200 millones de pesos en el caso de este fondo. Más relevante es la participación, la adquisición de cuotas por parte del ciudadano Sebastián Piñera Echenique en el fondo Pionero, un fondo mucho más grande, y aquí él adquirió el 20 de abril del año 2011 2,6 millones de cuotas. Esta fecha es importante recordarla porque vamos a hablar de ella más adelante para ilustrar la dinámica de las operaciones de triangulación que nos reúnen. Pues bien, ¿qué características tienen estos fondos? ¿No? Una característica importante es que el aportante, sea una AFP o un inversionista como una compañía de seguros, por citar el nombre, solo pueden retirar su aporte de capital por acuerdo de todos los aportantes y el propio fondo, o vendiendo cuotas en la bolsa, ¿ya?, a terceros. Así funciona, no son como un fondo mutuo donde uno como persona natural invierte dinero y lo retira con bastante fluidez. Esto tiene muchas más restricciones, este tipo de fondos, porque son fondos grandes, institucionales. Bueno, y también se pueden clasificar los fondos de acuerdo a en qué invierten, ¿no? Y tenemos fondos que invierten directamente en activos nacionales y extranjeros, como es el caso de Pionero y Moneda Small Cap, y fondos que invierten en otros fondos, como el caso de los fondos de Volcom Capital. ¿Okay? Son dos tipos distintos de fondos que dan lugar a problemáticas distintas desde el punto de vista regulatorio. Un fondo del primer tipo se basa en la emisión de cuotas, ¿no? El fondo emite cuotas que son adquiridas por los inversionistas, en este caso las AFP, y con esos recursos compran activos. Aquí una definición es importante, mucha gente pregunta ¿por qué cuotas? ¿Por qué no se invierte directamente? Bueno, esta es la operatoria de los fondos, ¿no? Los fondos mutuos, las propias AFP funcionan de esa manera, el afiliado, sus aportes obligatorios al fondo previsional se cuantifican en cuotas, y cada AFP calcula el valor de su cuota como reflejo de los activos financieros en los cuales invirtió. Hay que recordar que la palabra especulación tiene su raíz en el latín de espejo, speculum, ¿no? Entonces, lo que está de un lado son las inversiones, los ahorros de los trabajadores, en un lado del espejo, por el otro lado del espejo son las inversiones. Se supone que se reflejan mutuamente de manera equivalente, pero como estamos hablando de un mercado con muchos actores y con muchas fluctuaciones y con muchas situaciones a veces opacas, no siempre sucede así. Ahora bien, ¿qué riesgos regulatorios tienen este tipo de fondos? Bueno, potenciales conflictos de interés, que es lo que nos convoca, lo que nos preocupa, como ciudadanía y ustedes, diputados y diputadas de la República, ¿no? La posibilidad de que ocurran triangulaciones de recursos desde el inversionista a una empresa o persona relacionada a través de un intermediario. Esto es muy importante, ¿no? A través de un intermediario, porque se supone que en el caso de las AFP hay ciertas prohibiciones y restricciones. Por lo tanto, el inversionista institucional que desea allegar recursos de los fondos que administra a una sociedad relacionada, una matriz o una empresa relacionada de un rubro similar, recurre a un intermediario. Por eso se produce triangulación, ¿no? El dinero llega del inversionista a su sociedad relacionada a través del intermediario, bypaseando, ¿no es cierto?, restricciones legales en la materia. Eso es lo preocupante y eso es lo riesgoso. Ahora bien, en el caso concreto,
Habitat, ¿no? Y en este caso el primero de los fondos en cuestión, que es Pionero, que realizó una compra de cuotas por parte de la AFP Habitat, y parte de esos recursos se invirtieron en adquirir activos, acciones en el mercado local, y una de esas acciones era inversiones en la construcción matriz de la AFP Habitat. Una devolución, ¿no? Moneda Small Cap es algo exactamente igual, de un monto relativamente menor, porque es un fondo menor que Pionero. No obstante, tienen el mismo administrador como es la empresa Moneda. Recursos del Fondo de Pensiones de los Trabajadores y Trabajadoras de Chile, se adquieren cuotas de un fondo llamado Moneda Small Cap, y parte de esos fondos, una proporción pequeña pero relevante, se van a una sociedad relacionada con la propia AFP. Ahora, la respuesta ustedes la conocen, quedó en acta, el superintendente de pensiones señala que es una inversión indirecta, amparada en una norma y de una magnitud reducida, poco relevante, que por lo tanto no constituye ningún problema de carácter regular. Eso es lo que señala la aprobación que da la Superintendencia de Pensiones y que se las explicó a los señores diputados, a las diputadas de la República en sesión anterior. Ahora bien, nosotros tenemos una interpretación distinta como Fundación por la Transparencia, porque creemos que en esta operación hay una actitud elusiva, pues violenta el espíritu de la ley, que prohíbe este tipo de operaciones expresamente en su articulado, en su artículo 45 bis del BL 3500. La justificación de este tipo de operaciones proviene de un consejo técnico de inversiones, ¿no es cierto?, que es un organismo que, vamos a hablar de él en detalle, tiene un tema de poca diversidad en sus componentes, ¿no es cierto? Muchos de ellos provienen del mundo AFP, de las AFP, han trabajado para las AFP y para ellas y por ellas, entonces ahí hay un tema, para explicar cómo una norma permite que se haga algo que prohíbe una ley de la República, ¿no? Esa es la consistencia que vemos. Y esto es muy importante, ver la secuencia de hechos, cómo se sucedieron los hechos en el tiempo, ¿no? Porque esto no es una trenza automática, ocurre por etapas. ¿Y cómo así? Primero tenemos que Habitat invierte, compra, adquiere cuotas del Fondo Pionero entre el año 94 y 2011, un monto relativamente estable de cuotas, ¿no? En el año 2011. En julio del año 2012, las acciones de Inversiones La Construcción debutaron en la Bolsa de Santiago, ¿no? Fue una noticia importante. Eso en segundo lugar ocurre. Y en tercer lugar, Moneda, 2 meses después, en septiembre, al cierre de septiembre, se informa que Moneda tiene una posición importante en acciones de ILC. Recordemos, entran recursos de la AFP al fondo, la matriz de la AFP debuta en la bolsa, emite sus acciones y el fondo adquiere parte de esas acciones. Esa es la secuencia. Bien, como les señalaba, AFP Habitat tenía en Pionero un número de cuotas, estamos hablando siempre en cuotas, porque ustedes comprenderán que cuando aumenta la compra de un activo financiero sube su valor, por eso no queremos hablar todavía de dinero, sino que de cuotas solamente, ¿no? Tenemos un nivel de cuota relativamente estable durante los primeros años, 400.000, 500.000, con unos altibajos, pero eso era el tenor de la inversión de Habitat en Pionero. Pero en el mes de abril, recordemos, coincidentemente, no sabemos si esto es causa o efecto, ¿no? El mismo mes, el 20 de abril, se celebra este contrato entre Sebastián Piñera Echenique y el mismo fondo Pionero por la suma de 17.000 millones de pesos, equivalentes a 2,6 millones. Don Carlos, ¿de cuánto es el monto de las cuotas? Va cambiando con el tiempo. Esto equivalía aproximadamente, la globalidad de esta inversión de Pionero era del orden de 150 millones de dólares, ¿no? Les voy a mencionar más en detalle eso, para no perder el hilo pero que quede registrado una pregunta pertinente. Pasamos por lo tanto de 546.000 cuotas a 22 millones de cuotas, ¿no? En poder de Habitat y entonces candidato, no es presidente, perdón. Presidente, sí. Acá en la sala una consulta antes de que prosiga el expositor. Sí. Me llama la atención que diga Miguel
No, Miguel Sí. Piñera no es el cantautor, ¿cierto? No. No, Miguel Juan Sebastián es el nombre Ah, completo del presidente. ya, muy bien. Miguel Oiga, Juan Sebastián. no, lo que pasa es que me llama la atención porque el 2011 el presidente Piñera era presidente Piñera. Sí, era presidente. Y él tenía un fideicomiso ciego, por lo tanto, no corresponde que salga el nombre, sino que más bien la entidad inversora y de quien tenía el fideicomiso ciego, porque entiendo yo que el presidente no manejaba sus inversiones, ¿o me equivoco? En este asunto en particular es personal, no es a través de fideicomiso, por eso está identificado con su nombre, y esta información se hizo pública no en ese momento, sino que para la campaña presidencial de 2017. ¿Ok? En ese momento que esta información llega vía transparencia al portal, y es información pública, como le digo. La pueden consultar, yo les puedo mandar el link, está eso. Perfecto, Bueno, queda ese compromiso, don Carlos, ¿ah? sí, claro, por supuesto, cóbremelo, señor presidente. Seguimos entonces. Entonces hay una inversión muy relevante de Hábitat en Pionero en abril del año 2011, de esta magnitud, y se produce esto, la operación 104, ahí es la respuesta eh, en abril de 2011 se invierten 104 millones de dólares por parte de Hábitat, adicionales a los que ya tenía, por cierto, en moneda. ILC emite sus acciones y Pionero adquiere parte de esas acciones, invierte 10 millones de dólares en septiembre del 2012. ¿No? Ese es el flujo de recursos que hay en esta operación. El caso de moneda Small Cap es ligeramente distinta la secuencia de hechos. Partimos por la emisión de acciones de ILC en julio, repetimos, se produjo a fines de ese mes, principios de agosto. El octubre de 2012, Habitat invierte en el fondo moneda Small Cap, y en diciembre de ese año se devuelven esos recursos hacia ILC en la forma de una compra de un paquete accionario. Es ligeramente distinta la secuencia, pero la idea es la misma, que entran recursos a un fondo y se devuelven al mismo grupo, a la controladora de una AFP. Los montos aquí son de 34 millones de dólares en el caso de la inversión de Habitat en moneda, y de 3,3, un 10% aproximadamente, se devuelve a la propia ILC Inversiones La Construcción. ¿Okay? Esa es la situación. Y en abril se produce otro cruce de intereses entre estas sociedades, porque en abril del año 2014, el señor René Cortázar Sanz, que a la sazón es director de Moneda Asset, es elegido director de ILC. ¿Okay? Se produce un interlocking, como llaman los expertos en finanzas, con una misma persona en la sociedad que invierte recursos de los trabajadores chilenos canalizados por las AFP, pasa a ser director de la empresa en la cual se invierte, una de ellas muy relevante, como es esta sociedad inversora de la Cámara Chilena de la Construcción. René Cortázar, un hombre de trayectoria reconocida en lo público y en lo privado. Este es un dato que da cuenta de la importancia de las relaciones. La interpretación como fundación es que el decreto ley 3500 sostiene claramente que las inversiones de las AFP solo pueden tener por objetivo asegurar la rentabilidad y la seguridad de las inversiones, de los ahorros de los trabajadores. No puede haber otro objetivo. ¿Sí? Ahora bien, en esta operación, lo que vemos es que cuando Pionero y Moneda Small Cap compran acciones de ILC, que es la matriz de Habitat, lo hacen antes y después de recibir aportes de la propia Habitat. Por eso hablamos de una canalización de recursos en el tiempo. Esto nos sirve a hacer la foto, ¿no? La foto reciente del día de ayer o de anteayer o de hace un mes. Hay que ver la secuencia desde que comenzó, del año 2002 y antes de. En la práctica, al hacerlo, estos fondos están contribuyendo a elevar el valor patrimonial de la sociedad que controla la AFP, ¿sí? Y que a su vez tiene otras inversiones en rubros equivalentes, por ejemplo, en redes de salud, una ISAPRE, un banco, una aseguradora, ¿no es cierto? Entonces hay muchos cruces entre estas sociedades, y lo que hacen los fondos con recursos de Habitat es devolvérselo al propio grupo Cámara Chilena de la Construcción. Eso escapa a los objetivos del DL 3500.
esa es nuestra interpretación, por cierto, que podemos discutir, pero hemos llegado a esa conclusión después de ver los antecedentes, ¿no? Y constatamos que la Superintendencia de Pensiones no sancionó ni amonestó a Hábitat por esta situación. No hubo luz amarilla, ni roja, ni verde, ni de ningún color, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en esta actitud que consideramos permisiva, ¿no? Que se mantuvo en el tiempo? Bueno, fue incrementándose la inversión de estos fondos en ILC, con el aporte original que habían tenido de parte de la propia Hábitat. Volcom Capital, a diferencia de lo que acabamos de mencionar, es otro tipo de fondo y suscita otro tipo de inquietudes en la ciudadanía, en el público y en los diputados y diputadas de la República. Los fondos Volcom son de otro tipo porque, como señalábamos en un principio, ellos pertenecen al tipo de fondos que invierten otros fondos, no directamente en activos financieros ubicados en el país. Ellos emiten cuotas, sus distintos fondos, son adquiridas estas cuotas por las AFP y los recursos se invierten en cuotas de otros fondos, ¿no? Hay una recurrencia en la misma práctica, ¿no? El problema que suscita esto es que, bueno, también eventualmente hay conflictos de interés que vamos a abordar y hay un déficit de transparencia, porque al final del día no sabemos a dónde terminan los recursos, ¿no? En qué tipo de empresas, bonos, acciones, bonos de empresas terminan los fondos de los trabajadores que han sido confiados a Volcom. En este tipo, bueno, ¿cuáles son los fondos? Primero que nada, eso sí que sabemos, que Volcom Capital administra varios fondos que reinvierten los recursos en estos fondos que están situados en Europa, particularmente en Francia y en el Reino Unido, ¿no? Son los fondos Triton, CVC, Ardian, ¿no? Son bastante conocidos, administran muchos recursos de distintos inversionistas a nivel mundial, ¿no? Volcom es un mero intermediario, ¿no? Entre ustedes. Se preguntarán por qué no invierten directamente las AFP en estos fondos. También ocurre. También hay inversión directa que no es a través de Volcom, lo cual es paradojal, ¿no? ¿Verdad? Porque Volcom cobra una comisión por esa... Perdón, don Carlos, aquí son varias AFP, ¿no es solo sí. Hábitat? No, son varias AFP, son más de una. ¿Y están identificadas o no? Sí, están identificadas. Ya, después le vamos a pedir también sí. Los antecedentes. Por supuesto. Ahora, tenemos información genérica de qué son, qué tipo de fondos son, ¿no? Brevemente los vamos a repasar. Son fondos que tienen un cierto nivel de riesgo, ¿no? De private equity, son empresas que están semi-quebradas o con problemas financieros importantes, y la apuesta es rescatarlas, ¿no? Comprando sus acciones muy baratas, esperando que la situación mejore, introduciendo mejoras, recortes de personal, etcétera, controles de costos muy estrictos para devolverle la rentabilidad a los números azules y después revender esta empresa con ganancias. Se llama private equity, ¿no? Capital de riesgo, que como su nombre lo dice, capital de riesgo para apoyar proyectos innovadores con potencial de crecimiento. No siempre ocurre, casi nunca ocurre, la verdad. Por eso se habla del cisne negro, cuando un inversionista le achunta, ¿no es cierto?, a Facebook o a Amazon o a una gran empresa tecnológica, por eso no suele suceder. También hay cuotas de deuda castigada. La deuda castigada es la deuda de empresas también insolventes o al borde de la bancarrota, que se podrían salvar si se hacen ciertas cosas. Solamente hay un fondo de Volcom que invierte directamente en deuda de empresas peruanas. Las críticas aquí también a esta operación de Volcom es que hay un destino opaco de los fondos, por lo menos, por decirlo bajo, ¿no es cierto? Hay una cierta naturaleza especulativa, ¿se acuerdan de la palabra espejo, no es verdad? De un lado están los ahorros de los trabajadores, del otro lado hay cuotas, y después hay un tercer espejo de las cuotas de los otros fondos que invierten en otras empresas que desconocemos, no sabemos cuáles son, ¿no? Y aquí no se toma en cuenta el parecer de los afiliados, ¿no? Los titulares de los fondos, los trabajadores y trabajadoras de Chile, que piensan de esto, parece que no es relevante, no se les consulta, no hay mayor participación ni estímulo a que participen en esta, por lo menos, seguimiento de sus propios ahorros. Nuestros propios ahorros. ¿Hay conflictos de interés en Volcom? Si los hay, ¿no? Hay el fundador, uno de los socios fundadores, no de Volcom en sí, sino de su socio, que se llama Volcom S.p.A.,
Es una persona que tiene una relación de consanguinidad con el presidente de la República, también hay información que se publicó en los medios. Y el presidente y representante legal de Volcom es José Gregorio, un expresidente del Banco de Chile y decano de la FEM, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, que tiene también, claro, un espacio de opacidad, porque generalmente, no siempre hay una persona, un representante en el Consejo Técnico de Inversiones, siempre hay un representante, generalmente de la Universidad de Chile o de la Católica, nombrado por universidades pertenecientes al CRUCH, ¿no? Entonces, hay momentos en que esa persona, ese representante de la universidad, es un académico de la FEM, cuyo decano es presidente de un fondo. Entonces, ahí hay algo delicado que vale la pena discutir. Hay una cronología que también es problemática por la rapidez con que Volcom llegó a recibir inversión de las AFP. Se inscribió legalmente el 19 de agosto del 15, pocos meses después, apenas 6 meses después, en febrero del 2016, hay una inversión de una AFP en el fondo P Secondary, 160 millones de dólares, es bastante dinero, ¿no? Para una empresa tan joven, ¿no? Y después, el mismo año, en agosto de ese año, hay una inversión en el fondo Special Situations, que como su nombre lo dice, son situaciones especiales, es la deuda castigada famosa, por 2,2 millones de dólares. ¿Okay? ¿Y por qué se pudo hacer esto? ¿Cómo pudo Volcom de manera tan rápida ascender en el mundo financiero? Bueno, porque hay un marco legal que fue adoptado justamente en el año 2011, en diciembre de 2012 se promulgó la ley 20.552, que moderniza y fomenta la competencia en el sistema financiero. Pero ahí como quien no quede la cosa, esta reforma llamada Mercado de Capitales Bicentenario introdujo 41 cambios en el DL 3500, el que regula las AFP. O sea, eso da cuenta de la importancia de las AFP como inversores en nuestro país. Bueno, ¿y qué es lo que estas modificaciones relajaron bastante los requisitos para invertir en cuotas de nuevos fondos, ¿cierto? O sea, ya no se requiere un informe de la Superintendencia de Pensiones, vamos directo, ¿no? A invertir en estos fondos nuevos, innovadores, agresivos, riesgosos, ¿no es cierto? Porque se necesita competencia, esa era la lógica con que se promulgó esta ley. Y además se eliminaron los límites máximos de inversión para nuevos entrantes. O sea, antiguamente un nuevo entrante recibía una inversión más modesta, gradual, paulatina, conforme a sus resultados. Ahora, al tiro, derecho, a la piscina, de una, ¿no? Por modificaciones reglamentarias, regulatorias que tuvieron lugar en el año 2012, el mismo año cuando creció la inversión de Habitat en Pionero. Se da en un marco. Entonces hay un marco que explica, ¿no? Y se adoptó precisamente por esa razón. Algunas cifras sobre Volcom. A la fecha, 2021, ha recibido aportes de la AFP por 658 millones. Hay retiros ¿De dólares? De dólares, sí, millones de dólares, ahí dice, millones de dólares. 230 millones de dólares, dividendos por 67 acumulados a la fecha, y una rentabilidad bien oscilante porque son fondos que varían mucho, por la naturaleza de lo que invierten, ¿no? Capital de riesgo, private equity, ¿no? El mercado financiero mundial del año pasado fue muy, muy volátil, ¿no es cierto? Entonces hubo rentabilidades que oscilaron en menos 30, 18 en su momento, ¿sí? Y han cobrado comisiones, las famosas comisiones fantasmas de las que se menciona a menudo, comisiones que se cobran al fondo de pensiones por encima de la comisión que paga el afiliado, por 1,6 millones de dólares, ¿no? Entonces, vamos resumiendo nuestras conclusiones como Fundación por la Transparencia. Aquí hay conflictos de interés que no están adecuadamente regulados ni resguardados. Hay un déficit de transparencia en las inversiones, en particular las que tienen lugar fuera del país, en fondos como los que son objeto de la inversión de Volcom. Hay opacidad en estos activos finales, ¿no es cierto? Tenemos que reflexionar qué es lo que quiere la sociedad chilena, qué es lo que quieren los trabajadores, si les es indiferente que sus fondos se inviertan, por exagerar, por dar ejemplos exagerados, si les es indiferente que sus ahorros se inviertan en trabajo infantil, en armas químicas que después se usan contra la población civil en distintos países y zonas de conflicto, si les da lo mismo que se invierta en actividades contaminantes,
¿cómo se llama? Que contribuyen al efecto invernadero, a la contaminación del agua y del mar. No, en fin, hay por lo menos un acto mínimo de, ahora que se habla tanto, ¿no? ¿Qué es lo que quieren los chilenos respecto al futuro de las pensiones, al futuro de las FP? Hay todo tipo de encuestas al respecto, porque nadie le pregunta a los afiliados qué quieren que se haga con su dinero, en qué condiciones quieren que este sea invertido, ¿no? Eso a nosotros nos parece relevante como Fundación por la Transparencia. Además, nos parece que hay una cierta permisividad en la supervisión o un lenguaje muy pro mercado financiero. En la sesión anterior, el señor superintendente aseveró que, bueno, si el Parlamento quiere prohibir las inversiones indirectas, ¿no? No vamos a tener en qué invertir, las AFP no van a tener en qué invertir. Yo creo que ese comentario del señor superintendente Osvaldo Macías se parece sospechosamente a lo que postea la cuenta anónima el economista Flight, ¿no? Como que si nos ponemos rigurosos con el régimen de inversiones de la AFP, no van a tener que invertir. Eso a mí, como Carlos Tromben y a nosotros como Fundación por la Transparencia, nos parece una falacia del porte de una catedral. Del porte de una catedral. El país tiene necesidades de inversión y tiene mucho donde invertir, ¿no? Y tiene además mucho dinero que invertir, son 200.000 millones de dólares, de los cuales más de la mitad está invertido en estos fondos especulativos, en este espejo financiero que a ratos distorsiona el valor de las cosas. Piensen solamente ustedes en Codelco. La magnitud de la inversión de las AFP en Codelco no guarda ninguna relación con la importancia de Codelco como empresa para el país. O por decir Correos de Chile. Correos de Chile es una empresa finalmente de logística, ¿ya? Que podría competir con cualquier otro proveedor de esos servicios. Sin embargo, la inversión de las AFP es mínima en Correos de Chile, por citar solamente 2 ejemplos. Oportunidades de inversión hay, y decir que no va a haber porque se restringen estas situaciones como las triangulaciones que acabamos de ver, nos parece impropio del responsable de la supervisión de las AFP. Hay una captura cultural y una falta de diversidad en la mirada sobre estas cuestiones. Por supuesto, hay que saber de finanzas, tener algún conocimiento financiero, y esperamos poder aportar en este debate como fundación, pero tiene que haber una mirada un poco más allá, ¿no? Que ponga énfasis en ciertos riesgos reputacionales, no solamente riesgos financieros, ¿ah? Como los que estamos hablando. ¿Qué pasa si aquí hay una inversión en una operadora de cárceles privadas de Estados Unidos que abusa de los parientes de los reclusos? O sea, hay un riesgo político, reputacional, de no saber en qué está invertido el ahorro de los trabajadores y las trabajadoras de Chile. Hay una cierta ambigüedad en el modelo de supervisión, porque hay un territorio que queda ahí entre la Comisión del Mercado Financiero versus la Superintendencia de Pensiones, en que no estos temas de la CMF, no estos temas de la Super de Pensiones, ¿no? Los fondos que acabamos de mencionar y analizar, Pionero, Moneda y Volcom, son regulados por la CMF, pero desde el momento en que reciben inversión de la AFP, ¿qué es lo que entra ahí? Nosotros vemos que la labor de supervisión de la Superintendencia de Pensiones tiene más que ver con el afiliado que con las inversiones. No obstante, ha habido cierta acción supervisora o sancionadora, pero poca en relación a la complejidad, a la magnitud del tema. Bueno, y con esto terminamos, agradeciendo vuestra atención, vuestra paciencia. Son temas difíciles, esperamos haber contribuido a aclararlos. Hemos hecho un esfuerzo de no hablar en comillas financiero y hablar con peras y manzanas para facilitar el análisis de estas materias. Quedo, por lo tanto, abierto a las consultas que los diputados y diputadas quieran formular en este instante. Muchas gracias, don Carlos. Por supuesto, queda abierta la palabra para las diputadas y diputados y que le hagan todas las consultas que nuestro invitado pueda contestar. Ofrezco la palabra. Presidente. ¿Ya? Diputada Alejandra Sepúlveda. Sí, primero agradecerle a don Carlos, ¿no? su exposición, y agradecerle además que haya sido con pera y manzana. Es mucho más fácil para nosotros, ¿eh?
Lo segundo es plantearle la normalidad que planteó la superintendencia en relación a este procedimiento, ¿no? En donde ellos decían, bueno, que aquí hay una historia en el proceso, ¿no es cierto?, que realiza de fiscalización la superintendencia y que es francamente cotidiano, ¿no es cierto?, esta supervisión. Entonces, si usted tiene ahí de alguna manera, ¿cuáles son los puntos críticos que usted ve en esta supervisión de parte de la superintendencia? Porque tengo la impresión que no solo tiene que ver con el estándar que ocupan, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, y yo creo que es un estándar que ellos están acostumbrados, o la interpretación de eso que da pie al estándar, ¿no? Y ¿cuáles son los puntos críticos que usted ve en esa supervisión? Y la frecuencia con que se podría producir esto, más allá del personaje en cuestión, ¿no? Yo creo que eso es lo relevante para nosotros. Pero ¿cuán frecuentemente se podría producir, ¿no es cierto?, esta interrelación, ¿no es cierto?, entre la AFP, estos intermediarios, etcétera. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, diputada. Don Carlos. Muchas gracias, diputada, por su pregunta, muy pertinente. Efectivamente, nuestro país, nuestro mercado de capitales es pequeño en relación a los grandes mercados, al Reino Unido, a Estados Unidos. Y por eso existe este riesgo de topes, de cruces, de algunos de ellos impropios, porque es un mercado pequeño. Además, hay una alta concentración en grandes grupos económicos. Entonces, por lo tanto, uno va a pasar a llevar eventualmente situaciones como esta. Ahora bien, las AFP en los últimos años se han desnacionalizado, han pasado a pertenecer a grupos financieros internacionales, la mayoría de ellas. Van quedando solo 3 AFP de capitales nacionales, como son Habitat, que comparte propiedad con un grupo financiero internacional, la AFP Modelo y la AFP 1, que es más pequeñita y reciente. En el caso de Modelo, que forma parte de un grupo económico, el grupo Sonda, ¿no?, una empresa muy importante de servicios tecnológicos, hay una figura parecida, pero de menor magnitud y con muchos más intermediarios y más fragmentada, ¿no?, entre la AFP Modelo, fondos de inversión que reciben aportes de Modelo y que también tienen acciones de Sonda, pero no se juntan en una misma sociedad, como es el caso de Habitat ILC. Es un caso extremo, la verdad, ¿no? Ahora, la frecuencia de ocurrencia va a multiplicarse en función de cómo crezca el fondo de pensiones y la complejidad del mercado, ¿no? Y el número de actores, por supuesto. Si hay más actores, debería haber menos colisión de intereses, ¿no? Uno tendería a pensar eso. La mayor diversidad, ¿no?, va a evitar que haya conflictos de interés. Pero más allá de eso, más allá de las circunstancias concretas de nuestro mercado de capitales, nosotros echamos de menos una labor supervisora más estricta y que no asuma como propios los argumentos de la propia industria financiera, ¿no? Esto de que no vamos, si nos ponemos muy pesados y muy rigurosos, no va a haber en qué invertir. Eso no ha lugar, diputada. Me parece que no es un argumento. Muchas gracias. Don Carlos Kuchel. Gracias, presidente. También quiero agradecer la exposición de don Carlos Tromben y preguntarle por su intermedio cuáles son las cifras involucradas, cómo se ha beneficiado o perjudicado cada una de las partes en estas triangulaciones. ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha perdido? ¿En qué porcentaje? ¿En qué lapso de tiempo? Los casos más ilustrativos. Gracias. Sí, muchas gracias, diputado. Efectivamente, esto comenzó en el año 2012, cuando las acciones de ILC debutaron en el rango de los 7.300 pesos, ¿no? Entonces, en la medida que Pionero y Moneda iban comprando más acciones de ILC, contribuían a incrementar su valor, ¿no? Y al incrementar su valor las acciones, llegaron a estar a 11.000 pesos incluso, a fines del 2018, en ese lapso hubo ganancia para el fondo Pionero, ¿no? Ganancias, se revalorizaron sus activos y por lo tanto sus cuotas. ¿Se acuerdan la metáfora del espejo, ¿no? A este lado aumentó el valor de la acción de ILC, por lo tanto también aumentó el valor de las cuotas de Pionero y también se rentabilizó el fondo de pensiones de Habitat, ¿no? Ganaron en ese momento los afiliados de Habitat.
tuvieron una ganancia, eso es verdad, ¿no? Pero con posterioridad hubo un desbarrancadero, producto de la contingencia social, económica y financiera del país y fuera de él, que produjo una caída bastante estrepitosa de los valores accionarios de ILC, que ahora están en el orden de 4.000 pesos. Entonces, ahora, después hubo pérdida, ¿no? Hubo pérdida de ese valor. Le puedo dar las cifras porque las tengo por ahí en el Excel, no las tengo aquí como... Pero hubo ganancias en el primer periodo y después se revirtieron, hubo pérdidas, ¿no? Porque el mercado es así, tiene un valor en el tiempo los activos financieros, van cambiando, el espejo se va moviendo, ¿no? No es un espejo fijo. Y esto nos lleva a pensar, claro, si se justificaba esta inversión en función de que iba a aumentar el valor de las acciones de ILC, si eso justifica. Y esta es una reflexión ya de carácter filosófico y válida para los diputados y diputadas de la República, porque uno tiene que establecer una frontera, es hasta en qué condiciones el fin justifica los medios, ¿no? Si la rentabilidad per se puede perseguir a toda costa, ¿no? Y eso para mí es algo que merece reflexión y ponderación para lo que se espera en los próximos años del sector previsional chileno. Y por el lado de Volcom, bueno, con las cifras las mencionamos, ¿no es cierto? Por el lado de Volcom ha habido dividendos por 67 millones de dólares, perdón, retiros de capital, ¿no? Que dan cuenta y sobre una inversión de 600 millones de dólares. Eso aumenta el valor de cuota de las AFP que invirtieron en Volcom, que son otras, no es Habitat. Habitat también participa de algunos fondos Volcom, pero no es la única. Hay muchas más. Eso, señor diputado. Esa es mi respuesta, señor diputado. Ofrezco la palabra, diputadas, diputados. Presidente, acá en la sala. Diputado Sauro. Sí, no, preguntarle, la exposición nos queda bien claro, me alegro de que haya sido bien didáctico. Pero aparte de sus reproches morales, éticos y de una posible reforma futura, que a nosotros nos sirve mucho escucharlo, porque si bien el sistema financiero puede tener muchos vacíos, muchas penumbras, es parte de nuestra labor, ojalá mejorar la ley 3.500, ¿cierto? Y poder mejorar los rendimientos en el futuro para los trabajadores. Pero aparte de eso, observaciones de un ámbito ético, moral, hacia el futuro, modificaciones, a mí me gustaría saber cuáles son los reproches legales que se le pueden hacer a estas operaciones financieras, porque el mismo superintendente al cual usted aludió hace unos días nos dijo que lo que había dado pie a esta investigación que se está haciendo en la Cámara de Diputados era básicamente a través de una nota que había salido en un medio electrónico de gente que no sabía mucho del tema financiero y que más bien había sido hecho con mala intención. Entonces, me gustaría saber su opinión respecto a eso. Yo supongo que usted lo vio la semana pasada por lo que dijo, sí. Y nos gustaría saber su opinión respecto a eso. Muchas gracias, diputado, por su pregunta, su consulta. Yo creo que cualquier cuestionamiento es legítimo y desautorizarlo porque sale en un medio electrónico, porque hay gente que no sabe. Hay un nivel en esa aseveración, yo lamento un tenor bastante soberbio, ¿no? Gente que no entiende, ¿no? Yo le voy a explicar, ¿no? Esa soberbia no le hace bien a la confianza del mercado de capitales, y es precisamente los cuestionamientos los que ayudan a mejorar, ¿no? De alguna manera la prensa tiene una responsabilidad al respecto, ¿no? Si no nos compete a nosotros como fundación calificar el carácter de falta penal o judicializable o de esta operación, nos parece impropia, ¿no? Y nos parece que la norma que bypasea la ley, porque la ley lo prohíbe taxativamente, en el decreto ley 3.500, en los artículos 45 y 47 bis, ¿no es cierto? Hay una prohibición y después se bypasea con la norma. Y la norma fue dictada en un contexto técnico, tecnocrático, poco político, ¿no? Es importante la política, ustedes lo saben mejor que yo, la
la política es importante, ¿no es cierto? Ay, pero un momentito, o sea, si empiezan todas las AFP a invertir en sus matrices, esto no se va a ver bien, aunque la norma diga, ¿no? Entonces, aquí en nuestro país, lamentablemente, las regulaciones financieras dicen, no, esto es legal, pero, ojo, el país necesita un involucramiento activo en observar estas situaciones y catalogarlas y buscar su mejora por la vía legislativa. Creo que ese es el gran desafío que los diputados y diputadas tienen al día de hoy. ¿Había una palabra pedida? Diputado Kuchel. Gracias, presidente. Entonces quiero consultar al señor Tromben si él tiene una sugerencia respecto de la estructura de inversión en distintos instrumentos, porque todo eso está reglamentado y no se pueden superar ciertos umbrales de inversión en distintos tipos de instrumentos. Correcto. Si hay una propuesta, porque yo veo por todas las exposiciones que hemos oído que estamos dentro de los márgenes, incluso muchas veces sobradamente dentro de los márgenes establecidos por nuestra legislación. Y si hay deficiencia, apuntar a solucionarlas, cosa que yo ahora no advierto todavía. No sé si él tiene una sugerencia de en qué caso estamos demasiado altos, si debiéramos reducirlo o viceversa. ¿Cuáles son las inversiones que a su juicio le parecen más sanas y cuáles son las que le parecen más complejas? Sí. Gracias. Muchas gracias, diputado. Efectivamente, a mí me parecen muy cuestionables las inversiones de este tipo, en el margen que sean, ¿no? Porque en la ilustración, en el esquema que les acabo de presentar, se ve que el recurso sale de la AFP, va a Pionero y se va a la matriz de la AFP. Esa situación, cuando una empresa financiera, puede ser una ISAPRE, puede ser una AFP, puede ser otro intermediario de fondos, una aseguradora, ¿no es cierto?, canaliza fondos de sus afiliados, de sus abonados, de sus, ¿cómo se llama? Las personas que tienen las pólizas de seguro, si encamina recursos de sus clientes a su propia matriz controladora para hacer otros negocios, se está incurriendo en un conflicto de interés, ¿no? Que si no se ataja, ¿no? Porque esto es igual que la crianza de los hijos, ¿no? Uno tiene que poner ciertos límites para que después no se pasen todos los límites, porque no sea la chacra. Entonces, eso es lo que yo creo que en el caso particular de las empresas relacionadas con las AFPs y con los intermediarios financieros, hay que ser más estricto. Esa es mi percepción. De alguna manera, el superintendente en su presentación pasada también dijo, bueno, si el mundo ha cambiado, empleó esa palabra, efectivamente el mundo ha cambiado, hay muchas situaciones que antes eran normales y ya no lo son en muchos ámbitos, ¿no es cierto? Y en el financiero, esta endogamia de las inversiones dentro de un mismo grupo, ¿no? Y con poca supervisión era algo corriente, quizás tenemos antecedentes para decir que sí, muchos conflictos de interés en los años 90 y 2000, ya no son muy aceptables por la sociedad. Entonces yo creo que, respondiendo a su pregunta, diputado, creo que hay que acotar estrictamente, con todo rigor, las inversiones con parte relacionada a través de las AFP. Si usted me apura, tolerancia cero, diputado, cero. Y que no vengan con el argumento de aquí que se van a acabar las inversiones y que no va a haber más donde invertir. Eso no es verdad, no es cierto. Porque además son pocas AFP, son pocas aseguradoras. Le garantizo que hay muchas inversiones interesantes, rentables, creativas, innovadoras y necesarias para el país. Muchas gracias. Ofrezco la palabra a diputados, diputadas. ¿Le puedo hacer algunas preguntas a don Carlos? Por favor, presidente. Bueno, mire, yo tengo distintos tipos de preguntas. Tengo una pregunta muy general que yo creo que es algo que vamos a tener que finalmente dirimir en esta comisión. Y es si es efectivo de que hay inversiones que son elusivas de la ley, si eso no constituye o no
teoría pura jurídica, digamos, una violación de la ley. ¿Dónde está el límite entre una y otra cosa? No ético, porque ético está claro, ético y de legitimidad, pero desde el punto de vista jurídico, yo creo que algún decano, algún jurista, digamos, muy connotado, creo que vamos a tener que invitar para ver si en esta forma torcida, esta forma de torcerle la nariz a la ley, porque eso es elusivo, es torcerle la nariz, ¿no? Es violar la ley, pero de una forma que pueda aparecer legal. Y eso es muy grave, porque al final la ley no sirve porque se han inventado subterfugios para poder burlarla. Ese punto, digamos, me parece que es muy sustantivo, no solamente desde el punto de vista ético, que ya es muy importante, porque no dejemos, los temas éticos hoy día son uno de los temas más fundamentales de la política y lo que los electores están exigiendo con mayor fuerza. Pero veámoslo desde el punto de vista jurídico. Esa es una pregunta general, pero después tengo algunas como más específicas, ¿no? En el caso de Volcom, tengo un par de preguntas que dice, ¿cuál es el origen de la deuda de Volcom, de la deuda de Volcom con Sebastián Piñera Morel? Y ¿es un aporte de capital transformado en deuda? ¿Qué es lo que es eso? ¿No? ¿Y cómo se dirimió esa deuda? Yo le hice esa misma pregunta al superintendente en la sesión pasada, digamos, no, creo que no fue contestada, ¿no? ¿Cuál fue el monto original, el saldo insoluto que queda, digamos, cómo ocurrió? Porque fue una inversión muy grande la de Sebastián Piñera Morel y él se retiró a un tiempo muy corto y pagó, parece, muy después. ¿Cuánto fue la deuda? ¿Cuánto fue la utilidad de esa deuda? Un poco toda la historia de ese proceso, ¿no? Y cuáles fueron las condiciones financieras, las tasas de interés, los plazos de pago, etcétera, ¿no? Y después en relación con Pionero, con Pionero, que compró acciones de ILC, ¿no? ¿Fueron acciones de primera emisión o acciones en el mercado secundario? La distinción, digamos, no es menor. No es menor. Y sobre todo si fue lo segundo, si hay alguna comparación entre el precio pagado con el precio de colocación de esa emoción. Lo mismo con el caso de Small Cap. Sí. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, no podemos saber, no tenemos acceso a la información detallada de esa deuda, porque aquí hay tres niveles, ¿no? Están los fondos individuales, el secondary, el special situation, está la administradora general de fondos que se llama Volcom Capital, y después están las sociedades que controlan Volcom, ¿no? Se llama Volcom S.p.A. Tiene el 99,9% de las acciones de Volcom, administradora general de fondos. Y esa es la S.p.A., la sociedad por acciones, donde estaba la sociedad entre Inversiones San Crescente de Sebastián Piñera Morel y los demás socios de Volcom. Y esa es una sociedad por su naturaleza, su estatus jurídico, ¿no es cierto? Su figura de S.p.A. no es información pública, ¿no? Eso no está publicado. Nosotros lo buscamos en los estados financieros de Volcom AGF, pero no aparece ahí la deuda, no está consignada ahí. Entonces hay informaciones de prensa de CIPER Chile que hablan de 500 millones de pesos que le quedó debiendo la S.p.A. a Inversiones San Crescente, ¿no? Por el retiro de Sebastián Piñera Morel de la sociedad original. Se generó una deuda que en las últimas entrevistas que concedió este señor Bulnes, el otro socio, o fue la Larraín Aninat, ¿no? Señaló que esta deuda ya se había saldado a la fecha, ¿no? Estamos hablando del año pasado, 2020, el tercer trimestre de 2020. Pero esa información está radicada en los registros contables de la S.p.A., a la cual no tenemos acceso público. Un tema regulatorio también, como usted puede ver, o sea, la titularidad, los dueños de las AGF no son conocidos en estricto rigor, puesto que suelen ser S.p.A.s, sociedades por acciones, y no sociedades anónimas, ¿no? Entonces esa información no se publica. Ya.
En cuanto a la emisión, su segunda pregunta, la emisión original tuvo lugar, se inscribió en julio y se realizó en agosto, a primeros días de agosto. Las acciones de ILC salieron a 7.300 pesos y, ¿cómo se llama? Pionero compró en septiembre. En algún lugar, en algún momento de septiembre, no sabemos cuál, porque la superintendencia solamente registra el saldo a fin de mes, ¿no? A fin de mes aparecen las acciones de ILC en Pionero y aparecen adquiridas a 7.600 pesos. Por lo tanto, uno tiende a pensar, nuestra hipótesis, que fueron adquiridas en el mercado secundario, pocas semanas después de la primera emisión, ¿no? Por supuesto hay una diferencia sustancial. Y del caso de moneda Small Cap, con mayor razón, porque fueron adquiridas en diciembre, ya a 9.000 pesos, cuando la acción de ILC tenía un ritmo ascendente, producto del entusiasmo que provocaban sus perspectivas de negocio y de rentabilidad, dividendos. Entonces, Small Cap definitivamente es mercado secundario porque fue adquirido en diciembre, ese paquete accionario, cuando ya habían pasado más de 4 meses desde la emisión original. Esa es mi respuesta. Don Carlos, ¿se podría llegar a evaluar todo este cúmulo de operaciones, sus enlaces y su desarrollo? ¿Qué beneficio le prestaron a los asociados, o sea, a los trabajadores? ¿Cuál fue el resultado final de toda esta operación? Si es que se pudiera establecer. No, sí se puede estimar. Nosotros, como hemos mencionado durante esta presentación, este espejo financiero, de ahí viene la palabra especular, ¿no? Este espejo al principio generó ganancias para el fondo de pensiones, puesto que las acciones de ILC se revalorizaron. Tuvieron un buen desempeño en la bolsa, producto de que muchas de las operaciones de este holding, ¿no? La Cámara Chilena de la Construcción, eran muy rentables. Por el ISAPRE, fue un banco, el Banco Internacional. Ese conjunto de actividades generó ganancias y, por lo tanto, revalorizó la acción de ILC. Ayudada, por cierto, por las compras sistemáticas que hacía Pionero, porque Pionero siguió comprando, siguió comprando el año 13, el 14, el 15, el 16 y el 17. En 17, Pionero llegó a tener 2,5 millones de acciones de ILC, es bastante, al punto que nombró un director, un hombre de sus filas, como el señor René Cortázar, ¿okay? Entonces, hubo ganancias, sí, hubo ganancias entre el 2012 y el 17, y después empezó, ¿no? El 18, perdón, y el 19 empiezan a caer el valor de las acciones, y a la fecha prácticamente han perdido todo lo que ganaron, porque ahora están más baratas, están a 4.000 pesos, y el precio de apertura fue 7.000. O sea, toda la ganancia que se obtuvo en ese momento ahora se revirtió. Son cosas de la vida, son cosas del mercado de capitales. Aquí no hay nada, se gana o se pierde, ¿no? Pero se usaron, esa es nuestra estimación, se usaron los recursos de los trabajadores para valorizar a un grupo económico, a un grupo... o sea, si usted me dice en términos sencillos, se ganó más el grupo económico y al final la AFP como sociedad que los trabajadores. Yo diría que sí, porque el grupo económico, con esta revalorización de las acciones y con este apoyo sistemático de recursos que aportó Pionero, que provenían de las propias AFP, el grupo ILC creció, se expandió al Perú, ¿no es cierto? Compró un banco, el Banco Internacional, ¿no es cierto? Fue creciendo su actividad, sobre todo en el mundo de la salud privada, ¿no? Centros de atención, la red salud, con salud, entonces, la ISAPRE con salud, entonces el grupo se benefició, fue creciendo, ¿no? Ampliando sus operaciones, ¿no? La ganancia para los trabajadores habría que evaluarla con modelos y con rigurosidad para llegar a una conclusión taxativa, pero ahora esas ganancias se han revertido. ¿Y usted podría hacer ese cálculo, no? Lo podríamos hacer en la fundación, sí, diputado. A ver si nos ayuda en eso, ¿no? Sí, encantado. Oiga, yo tengo otra pregunta. Usted habló mucho del ejemplo de poca diversidad que había en las estructuras, en ILC, no sé si en LC o en el CTI. El CBR, ¿no?
CTI, el Consejo el Técnico de Inversiones. El CTI y en el otro organismo que, digamos... CCR, ¿Ah? el CCR. El El CCR, sí. ¿Cuáles son los cruces ahí, los conflictos de interés que puedan haber, las personas y las personas cruzadas? Bueno, eso es súper importante, presidente, porque, como decíamos, este es un problema que tiene el mercado de capitales en términos globales, ¿ah? Se ha dicho mucho que los directorios en Chile están conformados por hombres, mayoritariamente, abrumadoramente por hombres, que provienen de 2 escuelas de negocios y de 4 colegios, ¿no? Eso se problematizó bastante, se discutió mucho en su momento cuando estuvo a cargo de la Bolsa de Santiago esta directora alemana, ¿no? Janet von Wolfenstein, me cuesta pronunciar su apellido, von Wolfenstein, ¿no? Ella problematizó mucho porque los directorios en general, el mundo financiero, requiere más diversidad, y de todo orden, ¿no? No solamente diversidad de género, diversidad de miradas, ¿no? No solamente ingenieros civiles y comerciales, aquí se necesitan también personas de las humanidades, ¿no? Personas que puedan entender y aprender es muy importante, ¿no es cierto?, de finanzas, pero también aportar otras miradas que refresquen, que amplíen las posibilidades, ¿no? Y eso, lamentablemente, vemos que hay muchas cruzas. En el ámbito universitario es bien potente esto, ¿ah? Porque no sé si algunos de ustedes vieron la película Inside Job, el documental sobre la crisis subprime, donde se muestra cómo las escuelas de negocios promocionaron la especulación financiera con hipotecas basura, y cuando se confrontó a los decanos de esas escuelas súper famosas, ¿eh? Harvard, Columbia, etcétera, no, pero nosotros nada que ver acá, pero estaban todos metidos en los directorios de los fondos de inversión. Entonces ahí hay conflicto de interés. Cuando un académico dice, esto es la ciencia, hablo en nombre de la ciencia económica, y sin embargo yo soy director de una empresa, de un fondo de inversiones. Eso no puede ser. Y ocurre, porque somos un país pequeño, tenemos poca diversidad en nuestras escuelas de negocio, en los directorios de las empresas. Entonces, por eso la ley es tan importante, la labor parlamentaria es crucial para promover esa diversidad a través de la ley, a través del debate parlamentario. Hay una palabra pedida, me parece, por el diputado. Diputado Kuchel. Gracias, presidente. Yo quiero consultarle al señor Tromben cómo es posible que desde que partió esta empresa con el valor de 7 en las acciones, hasta ahora que cayó a 4 y por el camino se capitalizó enormemente, ¿cómo se explica que una empresa que vale mucho más, a mi juicio, con las inversiones en el extranjero, etcétera, haya caído a la mitad el valor de sus acciones? Bueno, muy valiosa esa acotación, diputado, porque también son las situaciones del mercado, ¿no? El mercado financiero sobre reacciona, eso se ha mencionado muchas veces, que sobre reacciona tanto para bien como para mal, ¿no? El mercado financiero tiende a sobreentusiasmarse y a sobreasustarse. Y en el año pasado, a partir de marzo, vino una caída brutal en la actividad económica en todo el mundo, ¿no?, producto de la pandemia, y en Chile también, y por lo tanto todas las acciones de prácticamente todo el mercado bursátil chileno tuvieron un castigo durísimo, ¿no?, quizás exagerado. Ahora, ¿qué pasa en el caso particular de ILC? ¿Por qué el mercado financiero las percibe como acciones riesgosas hoy en día? Porque toda su actividad corresponde a negocios regulados, ¿no? Y como estamos en un proceso constituyente que va a comenzar dentro de pocas semanas, ¿no es cierto?, con la instalación de la convención, muchos de esos negocios van a ser probablemente revisados a la luz de los nuevos derechos sociales que se pretende discutir. Entonces, el modelo de negocios de ILC está en entredicho, porque ¿cuál es el futuro de las AFP? No lo sabemos. ¿Cuál es el futuro de las ISAPRE? Tampoco lo sabemos, o de la salud privada. Por esto nosotros no nos queremos pronunciar si es bueno o malo que existan o no las AFP o las ISAPRE, pero hay una problematización, una crítica, y que lo más probable es que sea abordado por la convención. De ahí el castigo, yo lo he leído en informes de clasificadoras de riesgo, esas clasificadoras que se pronuncian sobre cuán riesgosas o no son las inversiones de renta fija, las de bonos, ¿no? Y en el caso concreto de ILC siempre se mencionó, hasta en los años buenos, ¿eh?
en los años buenos de ILC, de expansión de la confianza y del optimismo, las clasificadoras como Feller Rate y Humphreys siempre dijeron que era un negocio riesgoso por el lado de su concentración en actividades reguladas. Siempre se dijo, ¿no? Porque las clasificadoras de riesgo ponen riesgos y oportunidades, ventajas, desventajas, hacen una matriz de riesgo. Entonces ahí fue donde se señaló hace muchos años que al estar concentradas en actividades de esta naturaleza es riesgoso. Y ahora se hizo patente con la creciente problematización del sector de la previsión privada en nuestro país. Quizás es exagerado, concuerdo que puede ser demasiado el castigo, y es probable que a futuro se revaloricen. Oiga, don Carlos, pero un poco genérica, le doy inmediatamente la palabra al diputado Mellado. Es un poco genérica la respuesta suya. Por ejemplo, había hilos cruzados entre AFP Habitat y AGF Moneda, ¿no? En términos de los directores. Sí. El otro tema, los decanos de facultades, es bueno que sean dentro de los académicos que participan en estos organismos, que está bien si son académicos, tienen, digamos, mayor autonomía, mayor independencia, pero un decano que al mismo tiempo es director, ¿no? O consejero de la CTI, ¿cómo se puede, digamos, establecer un tipo de relación menos gris, más ¿cómo podríamos decirla? Más conveniente, para la futura normativa? Claro. Yo creo que el CTI debe tener más diversidad. Tiene que tener más diversidad en términos de su composición, tanto de las escuelas, el CRUCH, pero termina siendo, bueno, casi siempre de la Universidad Católica y la de Chile, que son, por cierto, grandes escuelas. Pero cuando hay académicos de esas escuelas que son decanos y que están en el mercado de capitales y en la representación legal de los fondos, ¿cómo interviene el académico ahí? Porque hay otro aspecto, el CTI, el tema de las inhabilidades es bien leve, ¿no es cierto? Una persona que tenga conflicto de interés cuando se trata una materia, por ejemplo, si están analizando Volcom Capital, el representante de la Universidad de Chile no está obligado a inhabilitarse. Tampoco lo pueden obligar a inhabilitarse los demás consejeros. Puede permanecer en la discusión, puede escuchar lo que se ventile, lo que se critique, lo que se comente, ¿no? No puede votar, pero escucha y puede intervenir en ese debate. Entonces, debiera reforzarse el sistema de inhabilidades en la CTI y debiera ampliarse la diversidad de sus componentes, de sus miembros. Diputado Mellado, quería hacer una pregunta, lo vi. Gracias, presidente. Presidente, por su intermedio, primero quiero agradecer la claridad y la presentación que ha hecho el señor Tromben con respecto a este tema. Creo que es fundamental para quienes nos siguen en esta comisión lo importante de que esto se pueda aclarar y sobre todo tener antecedentes cómo se han ido estructurando estas empresas de negocios con muchas conexiones de familia y que permiten reunir las hebras de un negocio que se va cada vez encadenando aún más. Frente a esto y lo que plantea el propio Seth Tromben y con respecto al tema ético y sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, es necesario también saber, según su opinión, por su intermedio, presidente, el señor Tromben, qué opinión tiene con respecto al superintendente de pensiones, con respecto a sus facultades frente a la Comisión Clasificadora de Riesgo. ¿Qué función o qué rol debía haber cumplido el superintendente frente a la relación que existe de familiaridad en la Comisión Clasificadora? Eso, presidente. Muchas gracias, diputado, por sus palabras. Bueno, en los descargos y presentaciones que ha hecho el superintendente siempre limita su responsabilidad a lo estrictamente estipulado en la ley, según él, y donde termina él y comienza a su colega de la Comisión del Mercado Financiero. Ese es el argumento, ¿no? Entonces hay un estilo muy cauteloso de aplicar los criterios de supervisión, muy cautelosos. O sea, bueno, ojalá que fuesen así con uno los carabineros de tránsito cuando lo detienen en la ruta 68 dando exceso de velocidad. Entonces yo le podría decir, no, es que a mí me autorizan porque la norma y yo estoy apurado y tengo que llegar no sé, pues, la norma es una sola, ¿no? O el espíritu de una ley.
a nosotros nos parece como Fundación por la Transparencia que dado que la naturaleza de los recursos que se están administrando acá, debiera haber una labor supervisora más estricta en relación a las inversiones, ¿no? Y que promoviera con mayor transparencia. Ahora, el descargo de él, que la ley no lo faculta a hacer más allá de eso, es interpretable, es discutible, y yo creo que merece discusión y análisis, y sobre todo merece involucramiento de los diputados y diputadas de la República, porque como le señalaba la diputada Sepúlveda, esto va a ir creciendo en complejidad. El mercado de capitales va a ir creciendo en recursos, va a ir creciendo en actores, y así ha sido en los últimos 30 años. Van a ir saliendo siempre situaciones nuevas, nuevos vehículos financieros, nuevos mecanismos, nuevos vehículos, nuevas empresas, ¿no? Entonces, si esto es tan laissez-faire, ¿no? Creo que no podemos seguir así. Esa es mi opinión personal. No se puede seguir así. Se requiere más supervisión, más vigilancia y una ley más estricta para regular los conflictos de interés y promover la transparencia. Diputado Marcos Isla Vaca. Muchas gracias, presidente. Yo también quiero agradecer la exposición de don Carlos Tromben. Creo que ha sido súper clara, didáctica, pero en particular nos plantea una serie de desafíos. Y yo creo que el superintendente Cierto Majadero, es decir, primero, está fuera de las facultades legales de él. Segundo, estamos hablando de acciones que están dentro del marco legal. Tercero, son montos tan pequeñitos que, pucha, ¿para qué? En definitiva es un 0,01%. Pero resulta que ese 0,01% son millones de dólares que son un grupo importante de trabajadores que están detrás. Es decir, aquí estamos dejando que se haga este juego especulativo con los fondos de los trabajadores, a través de sociedades que tienen, que recién están haciendo la vida, en el caso de Volcom. Se le entregaba una cantidad importante de dinero para que jueguen en el mercado de capitales con fondos de inversión de muchísima complicación y riesgo. Y en algunos casos incluso sin conocer esos fondos y dónde están destinados esos recursos. Es decir, el mensaje hacia los trabajadores hoy día es que hay parte de sus ahorros de los cuales nosotros no tenemos ninguna conciencia de dónde son utilizados. ¿Ya? Y vemos además cómo en este borde legal que queda como en la tierra de nadie, se permiten estos juegos especulativos al interior de una misma empresa. El caso de Habitat es paradójico. Habitat y esta empresa de la construcción, ¿ya? A través de además otra empresa que juega porque digamos que para las empresas, los fondos de inversión, ellos son empresas que ganan, se lucran, no es que estén haciendo obra de caridad con los fondos de los trabajadores, cobran comisiones a la FP, cobran además, se llevan sus utilidades, y al final del día los que siempre pierden son los trabajadores de Chile. Por lo tanto, hoy día por lo menos, o lo que llevamos ya de estas sesiones, creo que ha quedado claro de que es necesario regular con mucha más rigidez a dónde van a parar los fondos de los trabajadores. Yo encuentro insostenible cómo día a día se juega y se habla con tanta liviandad respecto a estos millones de dólares, que es poquitito, que es un porcentaje súper bajo respecto a los porcentajes que pueden tener o pueden ingresar en la ley. Y resulta que esos porcentajes bajísimos, estamos hablando de cientos de trabajadores que hay detrás con esos montos. Cientos de trabajadores. Hoy día, y después de los retiros, nos hemos enterado que, por ejemplo, menos de 5 millones de pesos, cerca de 4 millones de trabajadores tenían menos de 5 millones de pesos. 5 millones de pesos. ¿Y eso cuánto es? Estamos hablando de poquitos dólares, ya 5 millones de pesos. Y que estamos hablando de sumas que para los trabajadores son absolutamente extraordinarias, que nunca van a alcanzar a eso.
Yo siento, presidente, de que en algún momento, y me gustaría también, no sé si ahora o en otro momento, que don Carlos también nos pudiera decir específicamente dónde él, desde la Fundación por la Transparencia, apuntaría a la mejora legislativa que podríamos desarrollar. Porque ya a esta altura del gobierno, un gobierno que tiene el 7%, que está terminando, que por suerte mañana vamos a escuchar su última cuenta pública, la última por fin, que creo que es la gran noticia de mañana. ¿Cómo podemos mejorar esto hacia futuro? Para que no se siga especulando con los fondos de los trabajadores. Hoy día todos los fondos tienen pérdidas. Yo hace rato decidí quedarme en el grupo E, que es el grupo más menos especulativo o más seguro. Resulta que yo tengo 40 millones de pesos en mi fondo y resulta que he perdido como 3 millones de pesos en el último mes. ¿Ya? Y es la situación de casi todos los chilenos. Entonces, si somos capaces de cuidar efectivamente los fondos de los trabajadores y si esto implica algunas modificaciones legales y si es que la Fundación para la Transparencia nos puede recomendar algún tipo de iniciativa legislativa que vaya a velar por la transparencia, por el resguardo de los fondos de los trabajadores, por evitar este juego casi extremo de empresas relacionadas entre sí, porque cuando se compran estas acciones de esta empresa controladora de hábitat, están traspasándose recursos. Si en definitiva puedes decir, no, si es muy poquita plata, pero se está traspasando recursos desde la FP Hábitat a través de fondo de inversión a la controladora. Y ese tipo de cuestiones, aunque sean de una magnitud pequeña para ellos, no para los trabajadores, para ellos, yo creo que hay que ponerle coto, hay que ponerle freno. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Yo quiero agregarle una cosa para su último comentario, porque esta mezcla de riesgo y de especulación lo que hace es cuestionar un poco cuál es la utilidad de estos entes intermediarios a través de los cuales se hacen cuál es la necesidad para el desarrollo del país, el desarrollo incluso del propio sistema financiero. No podría haber inversiones más directas de las AFP sin necesidad de estos entes intermediarios que al final, digamos, para todo lo que se prestan es que puedan existir, digamos, todos estos riesgos. Bueno, diputado y presidente, tengo ahí yo serias dudas en muchos casos. No quiero generalizar, pero muchos de los fondos, su aporte se ve más bien relativo, reducido, puesto que son intermediarios, tal como usted dice. La AFP podría haber comprado directamente las cuotas del fondo Ardian High Yield XRZ. Podría haber sido y se habría saltado una comisión y se le habría quitado un recorte, como dice el diputado Marco Vilavaca, pequeñito, pero sabemos que cada limadura va dejando, ¿no es cierto? Entonces, en el caso para que ustedes hagan una idea, de los 124 fondos de los que mencioné en un principio, la mitad son de este tipo, fondos que invierten en otros fondos, espejo frente a otro espejo, ¿ah? Dos espejos enfrentados, especulativos. Entonces, el aporte es relativo, ¿no? Y por otra parte, también no me canso de repetirlo, creemos que el país sí tiene necesidades de inversión y oportunidades de inversión muy grandes, de la mano de todo el desafío tecnológico a futuro que implica el cambio climático, la desertificación, la agricultura sustentable, la minería sustentable. Esas son inversiones que en un principio van a ser riesgosas, pero que a la larga pueden ser muy redituables en la medida que nuestro país alcance nuevos umbrales de desarrollo y prosperidad. Por supuesto que van a ser rentables. Pero este es un juego de área chica de congelar dinero y después descongelarlo. No sé si me entiende la metáfora, ¿no? Entonces después lo ponemos en la tetera para que se evapore y después se condense y vuelva a ser agua, ¿no? Entonces hay un juego de área chica que va dejando poco, ¿no? Y lo cierto es que estos son años bastante turbulentos en los mercados financieros globales y locales y que probablemente todo este año siga así volátil hasta que se consolide una nueva economía, porque el mundo va a salir del COVID distinto como era antes. Este mundo de la globalización, de los acuerdos comerciales, del TPP-11, de la circulación del capital a altas velocidades, está en entredicho. Viene un mundo diferente.
más regulaciones, con un rol más activo del Estado, como promotor de cierto tipo de desarrollo sostenible. Entonces hay un desafío enorme como para mantener el mercado de capitales en el statu quo, en los años 90, o la visión que había a principios de la década pasada, del 2010, que era como, aumentemos la competencia y van a bajar las tarifas. Nunca ocurrió, ¿no? Los costos, las comisiones cobradas nunca bajaron. Entonces, se necesitan reformas al mercado de capitales, se necesitan. Y agradezco mucho la invitación del diputado Marco Vilavaca. Nosotros como Fundación estamos disponibles para aportar a este debate sugerencias, ideas de políticas públicas que, por supuesto, el mundo financiero no se puede eliminar. Si la humanidad vive también de una circulación del dinero acelerada, rápida, innovadora. Pero también hay que estar, como dice el buen chileno, ojo al charqui. Y eso, bueno, que ya como para ir cerrando... Sí. Estamos justo en el límite del tiempo, está planteando doña Ana María. Le agradecemos mucho, don Carlos. Ha sido muy, digamos, creo que nos va a ayudar a pensar bien el trabajo de esta comisión, y especialmente le pido a las diputadas, diputados que en relación con los invitados que ustedes quieran incorporar, por favor, háganle llegar los nombres a la secretaria, a la señora Ana María. Yo no sé si les parece que en la próxima sesión pudiéramos tener a la CMF, ¿no? Al encargado de la comisión de la CMF, invitado, señor Cortés, me parece, ¿no? Que es su nombre. Como invitado, les sugiero ese nombre. Si alguien tiene alguna otra propuesta, por favor, ayúdenme a invitar a las mejores personas que nos puedan ayudar a ilustrar el trabajo que estamos haciendo. Presidente, ¿sí? Al exdiputado Renato Garín me gustaría que... por supuesto, lo tenemos invitado. Yo lo he escrito 2 veces, le he mandado WhatsApp preguntándole cuándo quiere venir, y por cierto va a tener... digamos, inmediatamente una invitación. Si tú lo contactas, igualmente insistirle, a lo mejor pudiera ser la próxima oportunidad. Si él está disponible, lo invitamos de inmediato. Ok. Bueno, le agradezco mucho a don Carlos, a todas y todos los diputados, a la secretaria, al equipo, a la señora Silvia, y con esto damos por terminada esta sesión que ha cumplido plenamente su objetivo. Muchas gracias. Muchas gracias.